Hoy hemos tomado una receta popular y la hemos convertido en una propuesta de alta cocina. Un guiso tradicional al que transformaremos en una bomba crujiente, delicada y llena de matices. Quédate porque el resultado no es lo que imaginas. La receta de rabo que vamos a preparar hoy está inspirada en la de la cofradía gastronómica del rabo de toro cordobés, aunque con algún pequeño ajuste técnico y, por supuesto, mi toque personal. Desde aquí quiero darles las gracias por su maestría y por compartir su saber hacer. Lo primero que hacemos es retirar el exceso de grasa de los trozos de rabo. En este caso no es rabo de toro, me es imposible encontrarlo en estos momentos. Usaremos para esta receta rabo de vaca. Los trozos más pequeños los reservaremos para hacer la bomba y el resto lo destinaremos a un buen plato de guiso acompañado de unas buenas patatas fritas. Una vez limpia la carne, pasamos a la salazón. Vamos a preparar una salmuera al 8%, es decir, por cada litro de agua añadimos 80 gramos de sal. Aquí he añadido 3 litros, 240 de sal. Mezclamos bien hasta que la sal se disuelva por completo y sumergimos los trozos de rabo dentro del agua. Los dejamos en la salmuera un mínimo de 2 horas. Pasadas estas 2 horas, sacamos los trozos del rabo y los secamos bien con un paño de cocina, que nos queden bien secos. Tercer paso. Es el momento de preparar las verduras. Empezamos con la cebolla. La cortamos en trozos medios, no muy grandes, y la reservamos. Seguimos con la zanahoria, que cortamos en rodajas finas y también la reservamos. A continuación machacamos los ajos con un golpe de cuchillo y por último nos ponemos con el tomate maduro. En este caso es tomate tipo pera. Lo cortamos en dados grandes. Vamos reservando cada ingrediente por separado, ya que los iremos incorporando a la receta uno tras otro. Ya lo tenemos todo listo para arrancar con el guiso. Ponemos un buen chorro de aceite de oliva en la cazuela y cuando esté caliente añadimos la cebolla. La dejamos sofreír unos 3 minutos. Incorporamos los dientes de ajo y los rehogamos durante 1 minuto. Después añadimos la zanahoria y dejamos que se cocine todo junto unos 5 minutos más. Por último, agregamos el tomate troceado y vamos removiendo para que el sofrito se vaya integrando y concentrando bien todos los sabores. Colocamos los trozos de rabo encima del sofrito. Es importante que utilicemos un recipiente en el que quepan con holgura, sin que queden demasiado apretados. Ahora vertemos el vino. En este caso vamos a utilizar un vino fino de la DO Montilla Moriles de la provincia de Córdoba. Añadimos también los aromáticos, unas hebras de azafrán, pimienta, un par de clavos y como toque personal un par de guindillas, para darle ese punto ligeramente picante. Tapamos la cazuela, dejamos que el vino reduzca bien y que evapore el alcohol. A continuación cubrimos con agua mineral. Tapamos la cazuela y dejamos cocer a fuego suave, removiendo de vez en cuando. Cuando lleve aproximadamente 1 hora, le damos la vuelta a los trozos de rabo. He prolongado la cocción hasta que el rabo ha quedado bien tierno pero sin deshacerse. En total han sido unas 2 horas y 40 minutos. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar unos minutos. Después retiramos los trozos de rabo en un recipiente aparte. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete. Muchas gracias. Pasamos la salsa por un colador chino, apretando bien para extraer el máximo de líquido. Volvemos a colocar el rabo en la cazuela y vertemos por encima la salsa ya colada. Este es uno de esos guisos que están incluso mejor de un día para otro. Con el reposo gana en sabor e intensidad. Vamos ahora con la ajo lactonesa. Ponemos los dientes de ajo troceados junto a la sal en el vaso de la batidora. Incorporamos la leche entera junto con la mezcla de aceites, girasol y oliva suave. Colocamos la batidora apoyada en el fondo y empezamos a triturar a media potencia sin mover.
Comenzamos a subir la batidora poco a poco con movimientos suaves arriba y abajo hasta que la salsa esté completamente emulsionada. La pasamos a un biberón y la guardamos en la nevera hasta el momento de usarla. Ponemos las patatas con piel a hervir en agua con un buen puñado de sal durante unos 30 minutos, aunque el tiempo puede variar según la variedad y el tamaño. Una vez cocidas, apagamos el fuego, las retiramos y las dejamos enfriar sobre una rejilla. Cuando estén templadas, las pelamos. Después, aún algo templadas, las pasamos por el pasapurés o las podemos achafar con un tenedor, lo que tengamos más a mano. Rectificamos de sal y pimienta y añadimos un par de cucharadas soperas de ajo lactonesa. Mezclamos bien para que quede un puré bien fino, bien liso, y volvemos a probar y rectificar de sal si hace falta. Reservamos hasta el momento de utilizarlas. Ahora que lo tenemos todo listo, vamos a montar las bombas. Empezamos deshuesando los trozos de rabo a la cordobesa. En este caso, he utilizado los más pequeños, los de la punta de la cola. Una vez deshuesados, los picamos ligeramente con un cuchillo bien afilado. La idea es que queden como deshilachados, no triturados. Los pasamos a un bol y añadimos un par o tres de cucharadas de la salsa del guiso. Así ganan en melosidad y sabor. Mezclamos bien y para facilitar luego el formado, repartimos la mezcla en moldes esféricos. Si no tenéis molde, podéis hacer pequeñas albóndigas con las manos. Una vez formadas, ya sea con molde o a mano, las dejamos un rato en la nevera para que cojan cuerpo. Vamos ahora con el ensamblaje. Cogemos una porción de puré de patata, hacemos una bola y la aplanamos con la mano hasta formar un disco. Colocamos en el centro la esfera de rabo a la cordobesa. Cerramos el puré llevándolo hacia el centro y le damos forma redondeada. El tamaño ideal es de unos 4 o 5 centímetros de diámetro. Si os salen más grandes, más pequeñas, más pequeñas. No os preocupéis por eso. Repetimos la operación desde otro ángulo. Bola, aplanamos, cerramos, damos forma. Nada más que eso, bien sencillo. Repetimos la operación hasta terminar el puré o el guiso. Con las cantidades que he indicado en la descripción deberían salir entre 10 y 12 bombas, según el tamaño que le deis. Con todas las bombas formadas, pasamos al empanado. Primero por huevo batido, después por pan rallado. Si os gustan especialmente crujientes, podéis repetir el proceso una segunda vez. Si preferís un empanado más ligero, con una vez pasado por huevo y pan rallado, será suficiente. Cuando las tengamos todas empanadas, las dejamos en la nevera mientras vamos calentando el aceite para freír y acabar el plato. En un cazo ponemos a calentar el aceite para freír las bombas. Cuando alcance los 160 grados, introducimos una bomba y después otra. Lo mejor es freírlas por tandas. Así controlamos mucho mejor el dorado y evitamos que baje demasiado la temperatura del aceite. En cuanto veáis que están bien doradas por fuera, las retiramos y las dejamos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Hemos llegado al final, toca emplatar. Cogemos una bomba bien doradita y caliente y la colocamos en el centro del plato que más os guste. Coronamos con una buena dosis de ajo lactonesa, sin miedo, con generosidad. Por esta maravilla cremosa, añadimos un poco de la salsa ligeramente picado del rabo a la cordobesa. Rematamos con una teja de tomate y ajo colocado a modo de peineta, inspirado en el estilo de mi admirada compositora cordobesa Cristina Nita Manjón de Fue el Fandango. Y para los más curiosos, los que siempre queréis ver el interior, hoy he hecho de tripas corazón y os lo enseño, las entrañas de la bomba.